Ciudad del Alto, Red América, integrando los pueblos. Seguimos con más y vamos a ir hasta el departamento de Cochabamba. Los fabriles están cumpliendo prácticamente jornadas de movilización con bloqueos. Esa es la situación en el departamento de Cochabamba. Tome sus previsiones. Es un instructivo que han emitido los fabriles también en demanda al gobierno nacional. Están cumpliendo las determinaciones de la Central Obrera Boliviana como afiliados a esta ente matriz. Más bloqueos se suman contra el gobierno de Rodrigo Paz y esto prácticamente afecta, por supuesto, a la economía. Ya han lanzado algunos datos, por ejemplo, el sector de los empresarios, la Cámara del Oriente, también ha lanzado algunas cifras alarmantes por las pérdidas que se está ocasionando producto de las medidas de presión que han adoptado los sectores sociales. Vamos a establecer este contacto importante con el analista económico César Vargas, que nos acompaña desde el departamento de Cochabamba. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Teófila París acá les saluda. Es un gusto tenerlo acá en la revista Guara. Por favor, en principio, ¿cuál es la magnitud de daños que se está causando también producto de estas medidas de presión que se extienden ya en algunas regiones, como por ejemplo aquí en La Paz y en el sector del norte ya va por su tercera semana, y en el altiplano pues va por su segunda semana y más organizaciones están prácticamente sumándose a estas medidas de presión contra el gobierno nacional? Pero hablemos de economía, las pérdidas que conlleva este tipo de medidas de presión. Adelante. Buenos días, Teófila. Un placer y un gusto escucharle. Yo no voy a estar en su prestigioso medio. Bueno, como usted ha mencionado, hoy salen los fabriles. Hace días atrás salieron el sector de educación, los maestros, y vemos en La Paz también hay muchos bloqueos y se está viendo mucha movilización, principalmente de conflictos sociales, ¿no? Ante la escasez de dólares, la inseguridad jurídica y la falta de consensos políticos que está habiendo, y por supuesto el daño económico que está viviendo con esta crisis de dólares por la falta de un modelo estructural que no nos está dando el señor Paz, y nos está dando simplemente paliativos con decretos y leyes que a veces no se aprueban, como así el perdonazo, y que hasta ahora se sigue ahí arrastrando, que son leyes que realmente debían ser urgentes, que no debía dudarse en aprobar. Entonces eso está llevando a esta convulsión que está empezando y está generando un daño económico significativo. Recuerde que estamos en plena crisis con una alta inflación, una devaluación del tipo de cambio y por supuesto una pérdida de poder adquisitivo sumada a la informalidad laboral, y por supuesto que estamos viendo una carencia en el empleo y otras medidas macroeconómicas que está afectando a la economía nacional. Entonces hay un malestar muy fuerte a nivel social, y eso se está viendo en cada uno de estos sectores que está empezando a pronunciarse y a convulsionar en la economía nacional. Ahora, Bolivia ya estaba en una situación muy crítica económicamente. Con estas movilizaciones, con estos paros y bloqueos, obviamente se afecta aún más, ¿no? El sector movilizado decía, por ejemplo, no nos importa estar aquí un mes, 2 meses, preferimos estar ese tiempo, todo el año, si es necesario, que sufrir 5, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede analizar esto, por favor, doctor?
Esa es la percepción de los movilizados. Sin embargo, también vemos en las carreteras afectaba a mucha gente, ¿no? Sobre todo los exportadores también se están afectando, se está paralizando el aparato económico. Así es, Teófila, el aparato productivo atraviesa una de las etapas más complejas de los últimos años debido a la combinación de lo que le dije, de la escasez de dólares, la caída de la demanda interna, el incremento de los costos operativos, bloqueos, incertidumbre normativa, factores que realmente golpean y especialmente al comercio, a la industria, la construcción, el transporte y las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Y por supuesto las microempresas. Entonces todo esto genera un deterioro de las condiciones de vida de la población por el desempleo y la alta informalidad laboral que está en el 85% de la población económicamente activa, que está alrededor de 8 millones de habitantes. Entonces hay una pérdida de poder adquisitivo y la precarización económica, especialmente de los sectores de menores ingresos. Entonces son los que están levantando y que han visto en estos 6 meses que ha dejado el anterior gobierno y que el actual gobierno no está pudiendo dar soluciones, no está enfrentando con soluciones que realmente alivien el aparato productivo. Lo que están viendo más bien es que se ha eliminado la subvención de combustibles, ha habido una alza muy importante en los precios del diésel de 86% y 123% 123% del diésel y 86% de la gasolina. Entonces eso ha afectado a toda la canasta familiar en los precios. El pan de batalla ha subido de 0,50 a 0,80, un 60% de inflación, una subida de precios de toda la canasta familiar, y eso ha repercutido, por supuesto, en lo que es el bolsillo del ciudadano. Ha empobrecido, no hay políticas de reactivación de la economía. Entonces el ciudadano de a pie y la gente más pobre, con sectores menores, con menores ingresos, eso ha llevado a que estos sectores se levanten, porque estaban esperanzados que el anterior gobierno, que está 20 años, les ha acostumbrado a cosas que ya no va a poder ser, porque la caída del gas natural nos está llevando a una liquidez de dólares. Entonces no se ve una reactivación económica, a pesar que el gobierno ha tratado de estabilizar el tipo de cambio, ese tipo de cambio que estaba muy volátil, y con el tipo de cambio referencial ha tratado de ajustar el paralelo y el tipo de cambio principalmente virtual, y se ha generado una brecha, Teófila, entre esos 3 tipos de cambio y el tipo de cambio fijo. Pero esa brecha está alrededor de 49%. De una devaluación, de pérdida de poder adquisitivo. Entonces el ciudadano ya no puede más y no se ve inyección de liquidez de dólares, porque se está prestando créditos y no se ve dónde está yendo ese dinero, y el ciudadano se ve sin liquidez, sin un aparato productivo que incentive el gobierno con créditos bajos, que reactiva la economía. No simplemente estamos viendo como la ley 1720, sectores que realmente se están potenciando, que no es para el bien de todo el país, simplemente para algunos sectores, y eso está dañando a toda la economía nacional, Teófila. Bien, ahora precisamente hay algunas determinaciones que el gobierno pues ha tomado, ¿no? Y habla también de un paquete de leyes que se estaría aprobando, y el nuevo presupuesto general del Estado, que ha sido modificado. De alguna manera, estas medidas que está tomando el gobierno nacional son acertadas, ayudan a la economía. Bueno, yo lo he dicho en algún momento, son paliativos. A ver, para que me entienda el ciudadano de a pie, cuando uno va a cocinar y quiere hacer un plato de comida, necesita la receta y los ingredientes. Si no tiene los ingredientes, pues no puede aplicar esa receta. La receta es el modelo económico del país. La receta antes lo tenía el anterior gobierno, que era el modelo económico, social, comunitario y productivo, que dependía ese modelo totalmente del gas, y era muy dependiente del gas. Vendía gas y con eso tenía muchas divisas, muchos dólares al país, y no tenía problema, y se repartía esos dólares a través del IDH y llegaba a todos los sectores, ¿no? Esa era la receta.
y los ingredientes era pues el tema del gas, ¿no? Y el oro y todo el extractivismo que conocemos, ¿sí? A mí personalmente ese modelo no me gusta mucho porque es dependiente de un extractivismo que cuando se acaba las reservas, pues se acaba ahí todo. Yo soy más del modelo económico de reactivar la economía con un aparato productivo que esté con el empleo formal, no en la informalidad laboral. Eso es sostenible, es rentable, como hacen todos los países a nivel mundial desarrollados. Entonces, lo que está haciendo el señor Paz nos da los ingredientes, leyes y decretos, que decretos lo puede hacer muy rápido él con el Ejecutivo, pero ha visto que el decreto que ha creado el 5513, que eran más de 130 artículos y que el pueblo no le ha gustado porque había mucho abuso, ¿no? Entonces tuvo que abrogar ese decreto y sacar otro decreto que es el 5516, que era la eliminación de la subvención de combustibles. Entonces, esos son... esas medidas son más que todo, no son recetas, sino simplemente son ingredientes. Y lo que estamos viendo que también tiene un parlamento muy fragmentado. Entonces, si aplica una ley como la ley del perdonazo, mire, lo ha metido en febrero, que es la ley del perdonazo, que quita multas, intereses a todos los ciudadanos para que puedan trabajar porque tenían sus cuentas congeladas. Pero hasta ahora no vemos la ley del perdonazo. Entonces se da cuenta que ahí tiene una fragmentación en el poder legislativo y ahora se reúnen todos los políticos aquí en Cochabamba y dicen vamos a aprobar 10 leyes, pero si está fragmentado, entonces eso es ir muy lento a mediano plazo y no realmente a corto plazo, que necesitamos la receta urgente de que nos diga, ya no vamos a vivir del gas y vamos a vivir de esto. Por ejemplo, el turismo. Vamos a vivir del turismo. Va a empezar a generarse una economía más dinamizada con carreteras, autovías, que nos va a generar un montón de divisas frescas y ustedes tienen que trabajar y atender a todos los turistas que vengan y nosotros vamos a conectar Brasil con Argentina o Brasil con Perú o vamos a conectar Paraguay con Chile y se va a conectar y nosotros tenemos que atender a estos turistas que entren y pasen por nuestras carreteras porque somos un país de tránsito. Y con esto vamos a generar $1.000 millones o tanto, ya tiene que cuantificar, pero eso no estamos escuchando, Teófila. Lo único que escuchamos es más endeudamiento, más Fondo Monetario Internacional, más Banco Mundial. Está bajando el riesgo y pedimos más dólares y estamos sobreendeudados. ¿Y con qué vamos a pagar si no estamos generando divisas? Entonces eso lleva a la precariedad, a la pobreza y a la falta de ingresos para cubrir la importación de combustibles que estamos demandando a todos los bolivianos, ¿no, Teófila? Bien, ahora estos créditos también tienen que pasar por la Asamblea Legislativa. Se hablaba en su momento durante la gestión de Luis Arce Catacora que el país podría entrar en un default. En ese sentido, de repente se podría hablar ahora de esto, de un default, porque hay compromisos que cumplir con organismos internacionales también, ¿no? Y el dólar está subiendo, el dólar, la cotización precisamente que ha establecido el Banco Central de Bolivia de forma paralela, ¿no? En ese sentido, ¿cómo podemos analizar? ¿El país estaría también al borde del default, tomando en cuenta estos conflictos sociales, el tema de las exportaciones y los créditos tienen que ser aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional? Usted ha señalado, no hay acuerdos. Así es, Teófila. Recuerde que muchos créditos dejó el señor Arce. Y estos créditos lo que ocasiona, bueno, ya lo ejecutó el señor Paz, sigue incrementando la deuda, estamos a 90% sobreendeudados respecto al Producto Interno Bruto y pues seguir endeudando al país para esa deuda, llevarlo al gasto y no a la inversión, porque se supone que por el Parlamento se saca créditos con un paquete de proyectos. Ese paquete de proyectos se pone a disposición y que hace socializarlo con el pueblo boliviano. Pero eso no estamos viendo, dónde se está yendo esos dineros. Entonces, lo que ocurre mayormente que esos créditos se queda el Banco Central de Bolivia con esas divisas y lo convierte en moneda nacional y para hacer los proyectos se hacen las convocatorias en moneda nacional.
y esos dólares se lo queda el Banco Central. Y el Banco Central ahora mismo es la caja chica del gobierno, como el anterior gobierno. Entonces el gobierno le dice, tengo que comprar combustibles, pues dame dólares, y le da, ¿no? Entonces es una forma de trabajar y se han acostumbrado los políticos a hacer eso. Lo que se hace mayormente, y Perú es un caso muy real, que su Banco Central de Bolivia, su Banco Central es independiente. En el caso del Banco Central de Bolivia no es independiente. ¿Quién le pone al presidente interino del Banco Central de Bolivia? Pues el Ejecutivo. Y el Ejecutivo le dice, pues vas a hacer lo que yo te diga. Entonces no tiene independencia. ¿Y qué es lo que pasa? Que no genera divisas, porque su competencia del Banco Central es precautelar las divisas tanto en oro, en moneda extranjera y en derechos especiales de giro, pero lo que vemos que sale el presidente interino del Banco Central de Bolivia y dice, pues hemos tenido que pagar la deuda y nos hemos quedado con 52 millones de dólares en reservas de bóvedas del Banco Central de Bolivia y eso es lo que hay, que no alcanza ni para una semana de compra de importación de combustibles. Entonces se ven esas cosas, muchas deficiencias que todavía no se logra estabilizar el gobierno, y se ha visto algunas cosas buenas, como tratar de controlar la inflación, bajar un poco la inflación, mantener ese tipo de cambio flotante, sucio, dirigido, pero bueno, está tratando de hacer, pero creo que le está quedando muy grande al señor Paz y al equipo económico del gobierno, Teófila. Bien, doctor, muchísimas gracias por este contacto. Hasta la próxima. Gracias, Teófila. Y para puntualizar que esto le va a interesar mucho a usted y a todos los ciudadanos, recuerde que el presupuesto es hecho con el tipo de cambio de fijo, de 6.96, y se ha reformulado, ¿verdad? Ahora hay un nuevo tipo de cambio que está por encima de los 10 bolivianos, que es el tipo de cambio referencial, que está asumiendo el tipo de cambio virtual y el paralelo. ¿Y qué está haciendo? Que hay una brecha muy grande. Es decir, el presupuesto reformulado ha disminuido de un 100% a un 67%. ¿Qué quiere decir eso, Teófila? Que si tenía presupuestado 4 puentes, ahora con la depreciación del tipo de cambio va a construir 2 puentes. ¿Sí? Es una relación para que entienda el pueblo boliviano. Entonces, aparte de eso, estamos perdiendo pérdida de poder adquisitivo, y el presupuesto también se está devaluando. Entonces, ¿qué significa eso? Que va a haber menos bolivianos para la economía nacional, porque van a tener que importar, pues, el sector público o el sector privado a esos precios de tipo de cambio, ya no al tipo de cambio fijo, y eso genera mayor pobreza, mayor iliquidez y, por supuesto, esa dinamización de la economía a través del presupuesto no se va a ver como se está esperando, Teófila. Muchas gracias, Teófila. Muchísimas gracias, doctor. Hasta la próxima. Hasta la César próxima. Vargas, analista económico, nos ha acompañado esta mañana. Son las 8 de la mañana con 54 minutos. Vamos a ir a una breve pausa y ya retornamos.